Hoy es un día bastante especial. Bueno, mi nombre es Héctor Márquez, para quienes no me conozcan, y soy una cosa entre periodista, activista cultural y me tomen todo. Y tengo una gran habilidad personal, que es la de juntar a gente, hacer match. Esto que ahora mismo se hace con Tinder y con esas aplicaciones, yo lo hago de manera natural antes del algoritmo. Y hoy estamos llevando a cabo uno de los sueños, decir, ay, qué bueno sería que esta persona y esta persona se conocieran y tuvieran, ya se conocían evidentemente virtualmente, porque Joaquín Araujo, al extremo, el mayor naturalista español vivo, sí, pues hay algunos que están muertos y otros que aún no han nacido. Hay que especificarlo todo. Lo de vivo está y que no parezca que está aquí. No, está vivo. De hecho, hoy viene, ya nos lo contará, él viene conduciendo porque la energía, ¿desde dónde era? Desde... Sí, ayer prediqué en Fregenal de la Sierra. Es que creo que aparte de esa pequeña connotación humorística, realmente lo que le está pasando ahora mismo al mundo pues se convierte también en una suerte de casi de medio letanía, de desgarro, de llamada de atención, que además hay que intentar compensar porque bastantes temas ya de lamento hay como para que también tengas que recordar lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, prediqué en Fregenal de la Sierra y a las 6 de la mañana hasta aquí, claro, en automóvil, por desgracia, porque no había ninguna otra posibilidad de... Tú querías venir como los nómadas del viento, encima de unos gansos, pero no estaban disponibles. Y bueno, es Joaquín Araujo, que es que además... resulta que fue el padrino del inicio de este tercer piso, allá por septiembre, cuando vino a presentar su libro Somos agua que piensa, y fue un éxito descomunal, porque aquí no se cabía, se sigue. O sea, ya sabemos que hacer las cosas con Joaquín y sin Joaquín multiplica la expectativa del público. Como ya saben, naturalista, poeta en su origen, y como les estaba diciendo, esta cosa de vincular vino porque una vez Lorenzo me dijo, oye, tienes el teléfono de Joaquín y tal, me mandó a su secretaria, que es un alias que hay por ahí flotando, que cuando Lorenzo quiere algo, pues te manda a una muchacha virtual que te camela, y entonces él consigue lo que quiere, evidentemente. Y entonces quería que para un número que estaban preparando sobre el mundo sensible, un número dedicado a la sostenibilidad, al planeta, etcétera, etcétera, si yo conocía a Joaquín Araujo, que lo había conocido hacía un par de años, me lo había llevado a las actividades de Aula Sabia que organizaba para la térmica. Y dije, sí, claro que lo conozco y tal, pero lo que tengo que hacer es encargarme yo que te coordine el número y que te presente a gente y tal. Entonces ya Joaquín ahí logró me enteré que había logrado un sueño, porque Joaquín empezó poeta, y ahora ya eso nos lo contará, porque es bastante curioso. Hay algo que estoy haciendo que roza, pero no sé por qué. No es roce. Es cable, ¿no? Es cable. Ay, qué feo suena esto, ¿no? Perdonen, que... Esto es lo que hacen también las perdices machos cuando están en celo. Usas de mano si da muchos problemas. Usos de mano, ¿verdad? Hola. Sí. Bueno, pues les decía que Joaquín empezó poeta y evidentemente Litoral es lo que es. Litoral es el referente en castellano de la poesía y las artes. Entonces, claro, a él le hacía una especial ilusión escribir allí y
y bueno, ya Lorenzo ya nos lo contará, porque esto ya ha sido a mi espalda, pues ya directamente han montado un número de aves y que Joaquín ha prologado, pero aún no se habían visto físicamente. Entonces decir, mira, pues veniros aquí, lo presentamos, lo hacemos tal, venís, es un sábado, sé que no tenéis ganas, sé que Joaquín está lejos y ya os conocéis y aprovechamos y la gente conoce estos encuentros fabulosos. Litoral, que evidentemente como revista que nació ya hace casi 100 años por el encuentro extraño y casual de dos poetas malagueños, Emilio Prado, tío abuelo aquí de Lorenzo, y Manuel Altolaguirre, principalmente, también estaba José María Hinojosa por allí. Fue también un encuentro casual en una época donde uno de los movimientos más importantes, el surrealismo, que creo que era Bretón quien definía, como el encuentro entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de operaciones, refiriéndose a que precisamente en esos encuentros inesperados y azarosos es donde surge la poesía. Ahí es donde surge. Y Litoral es precisamente el espacio original, el más importante en la maestría de estos encuentros azarosos, que es donde surge el arte, lo maravilloso y la poesía. Es también un número muy especial. Todos los números de Litoral son especiales, vamos a ver, pero claro, este es el que tenemos hoy, porque si hay algo que representa simbólicamente, por un lado la libertad, por otro lado el ansia humana de ir más allá, lo que es el espíritu, por otro lado algo que es esencial en el espíritu humano, pero que ya lo hacían antes, son las aves. Y Litoral, en realidad, nace como una metáfora del mar, y su primer símbolo es un pájaro. Un pez, perdón, exactamente, un pez. Me he ido. Claro, entonces ahora mismo... Otro pájaro en México, que Ay. es como que llevaba las comas arriba de un árbol. Espera, póntelo aquí. Ahora les voy a pedir a ustedes que apaguen sus teléfonos móviles. Es también otro pájaro que tenemos aquí. Identifíquese. A ver. Este es el Chogui. Bueno, teléfono nuevo. Perdónenle ustedes porque es escritor y no sabe lo que hace. Entonces, bueno, como decía, empezó Litoral con aquel pez de Manuel Ángeles Ortiz, del pintor Manuel Ángeles Ortiz, que se convirtió en símbolo. Y hoy pues ya va volando. Entonces, esto es también una metáfora, supongo. Ya saben que los artistas nos agarramos a todo lo que se menea para encontrar una metáfora y un sentido y una señal. Yo no me voy a enrollar más. Les quiero dejar la palabra aquí con un señor que vino allá por los años 70 de Chile, exiliado, jovenzuelo, alto, como es ahora, un poco más flaco y desgarbado, y que le daba a pinchar discos en el Torremolinos de la época, pero ya poeta y artista, y que se ha convertido en el director y en la imagen de cada uno de los números increíbles de Litoral, que con sus collages tienen esta identificación y hacen que sigamos esa senda de las losetas amarillas. Hoy se han encontrado Joaquín y Lorenzo por primera vez físicamente. ¿Segunda vez físicamente? Claro, estuvimos en la presentación de... Pero entonces me has mentido. Yo todo esto no vale para nada. Perdóname que lo corrija de repente, pero... No, estoy mayor también, como lo Pero no, todo esto se basa en que Joaquín dice, no, pero no nos conocemos todavía físicamente. Claro. Estuvimos aquí. Sí, estuvimos hasta comiendo ahí abajo. Pero bueno, vamos a hacer la traducción poética. Qué mierda, ¿saben ustedes? No deje que la realidad les estropee una buena noticia.
te la echan en la cara. A los invitados te la retrieve diciendo, machote, todo lo que acabas de decir es un rollo patatero. Lo estoy hundiendo socialmente. Las confluencias que tienen tal ¿Cómo quedar densidad mal en como 5 esta segundos? siempre equivalen a una primera vez. Ya está. Menos mal que Joaquín tiene salida para todo. Bueno, denle primero un fuerte aplauso y déjenme que yo respire después de esta cagada a Joaquín Araujo y los Bueno, lo primero y antes que nada, ¿cómo sale Aves directamente? Bueno, primero quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, amigos, hay muchísimos amigos, gente que no veía hace muchísimo tiempo. Agradecerle a Héctor que nos invite, a Joaquín de tenerlo aquí otra vez, que estuve con él. Y es fascinante estar con estos dos. Primero estoy con los dos con sombrero, ¿no? La mujer es la de sin sombrero, estoy con los dos. Como el dúo dinámico esto, ¿no? Es como el dúo dinámico y es fascinante estar aquí con ellos. Pues yo voy, para calentar el ambiente, le decía a Héctor antes que este libro habría que presentarlo en la azotea o en algún balcón, porque ya dedicado a los pájaros, pero bueno, estamos aquí. Hay un pequeño texto que escribí que contesta un poco el ansia ese de hacer un número sobre las aves. Y lo voy a leer, es un fragmentito de la editorial. Dice, si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, porque los pájaros no hablan. Esta frase atribuida a Confucio esconde algunas verdades. Los que hacemos litoral estamos completamente locos. Porque todos los pájaros que aparecen en estas páginas, imaginados, escritos, fotografiados o pintados, en algún momento nos han hablado y nos han dicho, entre otras verdades, que habíamos perdido la razón. ¿Qué otra cosa te puede decir un pájaro cuando estás haciendo una revista de poesía? Pero esto viene de lejos. El mascarón de proa del barco de Jason, el Argo, estaba hecho de roble del bosque sagrado de Dodona y podía hablar en sus viajes con todo tipo de aves. Y que filósofos griegos como Demócrito o Anaximandro sabían interpretar perfectamente el lenguaje de los pájaros. Y que Dag, el sabio, legendario rey vikingo, hablaba con naturalidad con toda criatura alada, especialmente con su gorrión, que diariamente le informaba de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Solo basta una imagen, como la de esas bandadas de estorninos formando como estrategia de supervivencia la forma de un enorme pájaro para perder la razón. Es fascinante eso, ya lo habréis visto, todos hemos visto esas bandadas de pájaros que se comunican, que forman. Pero lo fascinante de todo esto es que lo hacen para protegerse de las aves rapaces, de los halcones o de otros. Entonces, entre todos estos estorninos se juntan. No se sabe cómo, ese es un misterio, el misterio más grande de la naturaleza. Forman la forma de un gran pájaro y ahuyentan a los otros pequeños, ¿no? Y hay otra historia que la digo aquí, la menciono, que es fascinante, que es lo de Mozart. Mozart compra un estornino en un mercadillo en Francia, se lo lleva a su casa, lo tiene en su casa el estornino y el estornino le canta y él sobre el papel escribe lo que el estornino le canta, o sea, el genio ya ha llevado. Y de repente cuando el estornino se equivocaba, él lo corregía, porque decía, bueno, aquí donde tienes que haber puesto esta nota, tienes que haber puesto esta otra. El mundo de los pájaros es sencillamente fascinante. Me pregunta Héctor, ¿por qué hicimos el número de los pájaros? Hemos hecho otros libros, el de los árboles, el del agua, acercándonos a la naturaleza, el de Mundo Sensible, el que hablábamos antes, que era una defensa del planeta. Y en ese armario que uno tiene en la cabeza de ideas estaban los pájaros. Yo tengo una relación fascinante con los pájaros. En mi jardín me han pasado cosas increíbles, sobre todo con mirlos. Pilar lo sabe mucho, que somos vecinos y los mirlos van de una casa a otra. Y tenemos una relación muy especial con los mirlos. En este número hay un pequeño texto, que si quieren lo leo, pequeñísimo, sobre una relación que tuve con un mirlo, ¿no? En otra ocasión yo estaba en el porche en casa y era el atardecer y el cielo enorme y de repente ¡paf! Un golpe aquí en la cara y cae un mirlo. Había chocado conmigo, mira que era grande el cielo, y se queda en la mesa mirándome. Y yo me levanté y digo, esto o le hago una foto, no me lo va a creer absolutamente nadie.
Entonces me separé un poco, cogí el móvil, le hice una foto y ahí está, ese mirlo mirándome. Luego lo cogimos y lo lanzamos, ahí flotó y voló otra vez. Pero es una relación rara con los pájaros. Claro, se me presenta la oportunidad de hacer un número de Litoral sobre los pájaros, habiendo tanta poesía, habiendo tantos textos, prosas poéticas en torno a los pájaros, y además teniendo la posibilidad de contar con Joaquín y con otra gente, con escritores, con músicos, porque se habla también de los pájaros en la música, los pájaros en el cine, los pájaros en la fotografía, la cantidad de gente que se ha fotografiado con pájaros, porque siguen siendo como criaturas extraterrestres que se les tiene a veces una cercanía, pero siempre se le tiene un cierto respeto. Y como siempre en Litoral está el grupo de personas que hacemos la revista, que contando con muchísima gente, claro, pero esencialmente con Antonio Lafarque, que es la persona que se encarga de la selección de los textos. Yo me encargo de la selección de las imágenes, y juntar lo que es imagen y texto es un poco el trabajo de Litoral, el diseño y tal. Es un trabajo fascinante. Si sale bien es porque nos encanta hacerlo. No es un trabajo por amor al arte, es por amor a una obsesión, tal vez, de hacerlo bien, ¿no? Cumplimos en el 2026 100 años, que ya es decir, ininterrumpidamente. Los primeros fueron en los años 20, luego en los años 40 en el exilio, y luego mi suegro José María Amado decide resucitarla en el año 68. Y desde entonces no hemos parado, con todas las dificultades del mundo. O sea, yo siempre cuando me preguntan, Litoral no es una industria cultural, es un milagro. Eso es lo que es, nada más. A veces estamos a punto de hundirnos, otras veces salimos a flote. Nos han dado todos los premios habidos y por haber, nos hemos muerto de prestigio y seguimos igual. Nos han dado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura recientemente en Los Reyes, en Zaragoza. Y un gran honor, nos dicen, el premio no está remunerado, pero es el más bonito, me dijeron. Y yo ya me quedé, ya con eso. Muerto. Ya muerto, ya, pero bueno. Y este Litoral es especial. Yo le tengo mucho afecto a este Litoral de los pájaros, porque como les decía, la relación mía con los pájaros es muy especial. Pero bueno, no me quiero extender más. Tú. No, vamos a que Joaquín, que... Tenemos que hablar. De todas maneras vamos a entrar y salir. Vale. Ya han visto ustedes cómo hacen los pájaros, parece que van para allá, de pronto van para acá, de pronto se posan en una rama a pensar sobre su existencia, como decía aquella película. Y después del comportamiento real de los pájaros, porque no va a hablar mucho más Joaquín, que quien haya estado en su finca de Lavento, allá por Extremadura, que prácticamente él es el hombre que lleva un parque nacional. No es tanto así, pero casi, porque está rodeado por parques protegidos y él en una gran superficie donde cultiva, da de comer a los animales y planta árboles, como decía aquí la primera vez, como el personaje de John Jono, el hombre que plantaba árboles. Y los cuenta. Él lleva la cuenta. No sé qué está pasando, me está poniendo todo muy nervioso hoy. Yo creo que es por esto. Vamos a sacar esto por aquí. A ver. Vale, sí, son las antenas. Como decía, en ese lugar él está acostumbrado a ver cómo se relaciona cada pájaro, conociéndolos como los conoce, los identifica por su canto, por sus hechuras, por su color, por sus movimientos. Tiene pequeños bebederos en todos los lugares, espacios, muchos de ellos naturales, otros que él ha ayudado y ha construido, donde se acercan pájaros a cualquier hora del día a hacer cosas alrededor de Joaquín. A una persona a la que normalmente se le acercan los pájaros, evidentemente es una persona de fiar, es una persona que establece una relación diferente con el entorno y con la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría que Joaquín, que tiene un texto hermosísimo de prólogo, hermosísimo, donde hace todo un recorrido sobre la historia de la poesía y la cultura en relación con la presencia de las aves, y que también
hace, como nunca puede dejar de hacer, esa prédica que decía que acostumbra hacer habitualmente para recordarnos que vivimos en el lugar donde vivimos, en nuestra casa, y nos la estamos cargando. Nadie mejor que él sabe, y a mí me gustaría que contase un poquito lo que ha escrito, su relación con las aves y también ese impacto, que aunque ya es la segunda vez, que supone para ti y el honor que supone escribir El Litoral, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Es un doble placer estar entre las enormes figuras de la poesía que dan forma a este número y a los anteriores, ¿no? Como lo ha sugerido Héctor, pues un simple apunte autobiográfico, y es que mi vida tiene un cierto carácter capicúa. Yo fui una especie asquerosamente precoz. Esto siempre hay que ponerlo en eso, porque no tiene ninguna gracia ser precoz en nada. Ni siquiera tenía gracia que Mozart compusiera a los 12 años, estas cosas. Pero en mi caso yo aposté por la poesía también, desde esa edad tan temprana. Pertenecí un poco a un mundo que se conoce dentro de la historia de la literatura española como los novísimos. Fui íntimo amigo de Leopoldo María Panero, lo cual es como que te den una paliza directamente en el centro de tu sensibilidad. Huí despavorido del mundo de la poesía a los 19 años, entre otras cosas porque se me suicidó Leopoldo María Panero literalmente entre mis brazos, ¿no? Y no fui capaz de aceptar aquello, y eso coincide totalmente, lo reflejé en el obituario, en la necrológica que escribí cuando murió Leopoldo María, que tú apostaste por la muerte cuando teníamos 19 años y yo aposté por la vida, y me hice naturalista. Me hice naturalista y esencialmente ornitólogo, hasta el punto de que entre las muchas rarezas que me acompañan, todas ellas fruto de la fortuna, pues está que yo, siendo de letras, estudiante de filosofía y letras, acabé trabajando en la Facultad de Biológicas como ornitólogo, porque a pesar de que había sido casi 100% autodidacta, pues se me consideró en el mundo de las ciencias biológicas como apto para trabajar. Y una parte importante de lo que ha sido mi vida, que tiene que ver con la divulgación científica, pues tiene mucho que ver con la ornitología, que la practiqué en el más amplio sentido del término. Estudios, censos, prospecciones, filmaciones, grabaciones, y todavía más, si les parece, porque es probablemente la anécdota más sorprendente de mi lado profesional. Yo le debo una carrera de cineasta, con más de 300 documentales a mis espaldas, con todos los rangos desde el punto de vista de la especialidad. Yo he desempeñado la totalidad de los oficios que conlleva el cine, también la totalidad de los oficios que conlleva el mundo editorial. O sea, los he podido hacer todos. Otro rasgo de la fortuna, pues es que, fíjense ustedes, yo estaba viendo una película del Hombre y la Tierra de Rodríguez de la Fuente, y salió un pájaro con su movimiento de pico, estaba cantando para el común de los mortales, pero lo que sonaba correspondía a otra especie. Es decir, los editores, montadores del Hombre y la Tierra se equivocaron flagrantemente. Yo, como trabajaba con Félix, le veía a diario, yo tenía mi despacho dentro de la casa de Rodríguez de la Fuente, pues le llamé la atención, le dije: mira lo que te ha pasado, qué tremendo que es esta serie que va de grandes alaracas y de gran rigor científico. Pues ayer, cuando salía el petirrojo, sonó el canto del chochín y tenía que haber tenido cuidado con esto. A los 5 minutos yo estaba contratado por Televisión Española, fíjense ustedes. Bueno, aquí se acaba el asunto porque termino lo del Capicúa.
Yo fui poeta, escribí incluso a cuatro manos con poetas, yo me relacioné con varios de los novísimos, sobre todo con Jean Ferrer, con Molina Foix y demás, y por supuesto con Leopoldo María Ponero. Pero aunque creo que no he escrito un solo folio en mi vida, y he escrito muchos, no voy a decir el número porque sería apabullante, pero he escrito enciclopedias enteras sobre los animales. En todas ellas hay poesía. Incluso en todos mis artículos de prensa, en todos mis artículos de militancia naturalista y conservacionista, siempre ha habido poesía, pero acaba el juego del término Capicúa porque desde hace aproximadamente 8 o 10 años ya solo me interesa la poesía de nuevo. Claro, cuando esto coincide con la posibilidad de aparecer en la revista Litoral, que yo adoraba, incluso pues tengo la suerte de que mi suegro tuviera ejemplares de la primera época en casa, y yo aquello lo cogía como literalmente se puede coger pues algo sagrado, ¿no? Es decir, es más, no tengo ningún inconveniente, si algo nos ocurre que es dramáticamente preocupante es que hemos dejado de venerar a las realidades, y considerar que un número de una revista de poesía es algo sagrado me parece una reivindicación sanadora, es un contrapeso, es un antídoto ante pues, la artificialización de todo que nos aqueja. Por tanto, mayor agradecimiento imposible, ¿no? Es decir, yo suspendí la pretensión de ser poeta. Bueno, lo de ser poeta siempre debe ser pretensión, nunca debe ser nada que tenga carácter definido, ni cortoplacista ni finalista, ¿no? Siempre es algo que intenta, y creo que en esto es lo que coincidimos, sobre todo en este número y en el mundo sensible, que intenta parecerse mucho a la gran creadora de bellezas, de emociones, de sensibilidades, que es la propia naturaleza. Es decir, que cuando realmente uno tiene la fortuna de ver amanecer aproximadamente el 80% de los días del año, pues uno sabe que el sol sale porque cantan los pájaros. No se crean ustedes que sale el sol por ningún tema cósmico ni de relaciones y tal, no, los pájaros convocan al amanecer, y entonces, pues claro, entonces entiendes, ¿no?, que Neruda diga que son los inventores azules de la música, ¿no? Cuando comentas lo de Mozart, pero es que lo de Mozart está en otros 20 grandes compositores de la historia de la música, es decir, y además están transcritas las notas de las aves. Pero, ¿qué no pensar de los ángeles no caídos? Es que las aves son ángeles no caídos en la miseria de la envidia, ¿no? Esta torpeza de tener peso, ¿no?, y de tener tamaño. El pájaro escapa del peso, del tamaño, elude la gravedad, ¿no? Yo cuando he tenido la oportunidad de pasarme semanas enteras en el estrecho de Gibraltar para ver la migración de las aves, por cierto, es el espectáculo zoológico más importante del viejo mundo. Es ponerse en Tarifa, ponerse en Algeciras, ponerse en el Puerto del Cabrito, ponerse en todos esos lugares, y a lo mejor al cabo del día has visto pasar 80 o 90.000 pájaros enormes que a veces nublan hasta el sol, ¿no? Pues evidentemente esto tiene una carga emocional y estética extraordinaria, ¿no? Pero las aves han convocado algo tan fascinante como, pues, voy a usar dos extremos, ¿no? Si Francisco de Asís dice, donde vosotros escucháis el canto de las aves, yo oigo palabras, es una aproximación poética, ¿no? Porque lo que te enseña el contacto con las aves, con cualquier elemento, es decir, de la naturaleza, ¿no? Es en el número de Litoral dedicado al árbol, pues yo le hubiera sugerido, si hubiéramos tenido oportunidad de conocernos, pues cómo empieza uno de mis libros dedicados. Yo he publicado cerca de 20 libros dedicados al bosque y al árbol, ¿no? Al bosque, que ha publicado todos los libros. Entonces,
Claro, ¿cómo no vamos a establecer relaciones de apreciación estética con todos los elementos de la naturaleza? Si estamos en una situación en que, yo pienso, cuando aproximadamente unos 75.000 millones de aves atraviesan el planeta de punta a punta, vamos, o por lo menos de primavera a primavera. Fíjense ustedes, los nómadas del viento, que alguno tendrá ese nombre en la cabeza, me siento muy orgulloso porque el título se lo puse yo a la película más importante que se ha hecho de aves en el mundo, prácticamente. Piensen en esos miles de millones viajando detrás de las primaveras, ¿no? Bueno, sencillamente es tan inimaginable y por otra parte es tan fantástico, es una destreza, proeza tan apasionante que cómo no se van a escribir poemas sobre las aves. Bocángel, ¿no? Ese florido azote del aire, ¿no? Porque además no solo es que son aleteos, que yo creo que si no hubiera esos aleteos se pudriría la atmósfera, ¿no? Sino que es que además es pura floración, es el encuentro con el color, con la forma, con el movimiento, con la levedad, con la destrucción de las fronteras. Esto tiene una carga moral al mismo tiempo. Todo esto que nos ha llevado a todas las estupideces habidas y por haber en la historia de lo humano, ¿no? A todas las violencias, a todas las malditas formas de buscar posesión, ¿no? Pues el ave las viola, ¿no? Y por tanto pues es carga estética y es carga ética, ¿no? ¿Cómo no escribir sobre las aves? ¿Cómo no dejar llevarse por esa extraordinaria potencialidad? ¿Cómo no buscar, y este es un verso precioso de Jorge Reichmann, ¿no? ¿Cómo no buscar la sabiduría en las trayectorias de las aves? Todo eso se está dando la mano en este número y es una felicidad, insisto, y mi gratitud por haber participado del homenaje que en el fondo es. El homenaje de esa cultura que algunos también en un delirio de torpeza han querido separar de la natura, pero la cultura y la natura son inseparables. Si hay una pequeña diferencia, es que la natura es un poco más vieja. A mí me gustaría que fuéramos leyendo algunos fragmentos de la revista, que como ya sabéis, ya conocéis Litoral, pues está llena de enormes catas, de pequeñas maravillas en las que detenerse. Lo bueno de una revista como Litoral es que nunca se acaba y después puedes volver a empezar. No es algo que tenga capítulos por sí mismo, sino que tiene, eso como decía, ventanas, momentos instantáneas, y encima tiene este carácter. Explícame un poco cómo hacéis, pues ya has hablado digamos, del milagro de hacer Litoral. Ya soy una máquina engrasada, evidentemente, pero ¿cómo hacéis para conseguir esos números tan redondos? Porque, en definitiva, en la mayoría de los casos hay unos textos que están encargados, pero otros muchos son antologías, o sea, lo que en parte es una antología, claro. Es una antología, a ver si esto se oye, ahora sí. Hay que buscar primero tener el material, y el material es poemas y más poemas y tal. Hay que contar con la experiencia de mucha gente que te asesora. O sea, yo puedo saber de algo yo, por ejemplo, sé de barcos, sé muy poco, pero de barcos sí sé, y ahí podría asesorar a otra editorial. Pero en este caso hay barcos, hay pájaros, el anterior fue el Mediterráneo, Eros, todos los números del Litoral. Cuando termina el número, la gente me pregunta, me hacen entrevistas como si yo supiera muchísimo de eso. Yo soy como los diseñadores, que me llega todo un material y tengo que ordenarlo. Hacer Litoral es vestir la palabra, vestir la poesía.
Y esa es mi labor, ¿no? Pues cuando tenemos todos esos poemas y material, qué sé yo, que se va recopilando con la ayuda de mucha gente, me dedico yo a buscar las imágenes, que es lo mismo, es una antología en el arte, desde los clásicos, pasando por diferentes épocas. Hay un momentos en la pintura que son especiales para determinados temas, pues los ahondas ahí, los abordas y tal. Luego la labor es juntar la poesía y la pintura. Cuando se logra, yo para mí el placer mayor es cuando encuentro un cuadro del 1923 y hay un texto del 1980 y es exactamente igual, y no ha habido coincidencia, este señor ha visto esto y se ha inspirado, no, es esa fusión que hay. Hacer litoral es como hacer un collage, es lo mismo, tienes esto y lo tienes que juntar y armar. Algunas veces te sale bien y otras veces no te sale tan bien. Y luego hay que contar con mucha gente, ¿no? O sea, de pedirle colaboración a gente. Generalmente nos vamos a los más gordos, ¿no? Algunas veces te dicen que sí, otras veces que no. O te mandan textos, hay sorpresas de repente. Eso es una cosa interesante porque normalmente cuando alguien, evidentemente hay que tener en cuenta que una revista como esta, si uno se quiere hacer rico, no es el mejor negocio que se le pueda ocurrir. No, bueno, recientemente hubo un estudio de cuál era el peor negocio del mundo. Y el peor negocio del mundo es hacer una revista de poesía. O sea, es clave eso. Pues es una bendición. Sí, sí. Absolutamente. Hombre, las cosas que son negocios son intrínsecamente feas. Bueno, algo habrá. No, nada. Aquí no hay que dejarse. ¿Por qué? Porque que Lorenzo quiere no tener que pedir el resto de su vida. Son las librerías, pues tampoco son negocios. No. Algunas sí, y de vez en cuando te sale un libro que vende un poco más y hasta a veces el adelanto que te han dado pues te dan un poquito más, pero es que no tiene por qué ser negocio. No. Lo que pasa es que estamos tan atrapados por... Claro. No, y también lo fascinante es encontrar ese grupo de personas en el cual te sientas bien trabajando, te ayuden, te sientas arropado. Yo en este caso tengo a María José, mi mujer, por un lado, está Toñi Miranda por otro lado, que nos ayuda. Está Miguel Gómez, que llevo años trabajando con él. Yo si no tuviera a Miguel, no sé, porque yo soy torpe para todo lo que es ordenadores, tal, y siempre dudo, siempre se me estropea algo, no sé arreglarlo. Últimamente estoy un poco mejor, pero bueno. Pero con Miguel, y entonces cuando tengo problemas, llega Miguel y ahí lo organizamos todo y nos tomamos todos los whiskies del mundo y todas las copas y tal. Yo me acuerdo cuando hicimos el número de los 20 años, trabajamos con Miguel en La Roca, y trabajamos mañana y tarde, ¿no? Y abajo había un pequeño supermercado donde vendían un whisky que se llamaba Black Prince, el Príncipe Negro. Agotamos las cajas de Príncipe Negro que había no, y era fascinante eso, sí. María José me regaña de repente, ya viene Miguelito y ya estás con la voz un poco... No, o sea ya que viene el Príncipe Negro. El alcohol ha entrado aquí también como... en la recreación de todo esto, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de los pájaros, al oír a Joaquín, que es una maravilla oírlo, voy a buscar algunos párrafos o digamos que aparecen en la revista, y que uno es de Yevtushenko, del poeta ruso, y dice: la poesía es como un pájaro, ignora todas las fronteras. Yo creo que es una definición fantástica. Y hay otra cosa que es la de Juan Ramón Jiménez, cuando dice: los pájaros, ¿qué son sino poetas? Dice: Ruiseñor, poeta lírico; Gorrión, poeta naturalista; Jilguero, poeta descriptivo; Alondra, poeta sentimental, y así. O sea que califica a los pájaros como poetas. Pues con todos esos antecedentes, hacer una revista de estas características no resulta difícil. Oye, ¿no es una tristeza? Y le pregunto sobre todo a Joaquín, que es de los pocos humanos de
de los tiempos en los que vivimos, nacido en sociedades urbanas, que voluntariamente elige, bueno, no es de los pocos, afortunadamente hay más, pero sí es de los que lo hace de manera más radical. Y claro, nosotros vivimos en sociedades donde prácticamente el pájaro ha dejado de ser quien nos marque las horas del día, las estaciones, los estados de ánimo, como antes hacía de una manera clara. Sobre todo el gallo, el canto del gallo de la mañana, eso es... Es decir, Joaquín seguramente tendrá que hay un pájaro para cada estación, para cada cambio de tiempo, para cada hora de la mañana, porque reacciona de una manera determinada. Es más, uno de los fenómenos más generosos y más conmovedores de la naturaleza son los llamados conciertos del amanecer. Es algo que los ingleses pues llevan estudiando, los han grabado en los 5 continentes y demás, y es la acompasada incorporación de nuevos solistas según va aumentando la luz. Algunos empiezan en plena oscuridad, no solo es el Ruiseñor, os recuerdo. El Ruiseñor es el más reproducido por los músicos compositores, ¿no? Es decir, incluso todas las notas. Pero claro, desde que tenemos instrumentos para medir los sonogramas con todo detalle, en una estrofa de Ruiseñor hay 320 variaciones. Y la estrofa ha durado menos de 2 segundos. Es decir, imaginaros lo que se están diciendo, ¿eh? Y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, pero cuando te das cuenta de que hay toda esa cantidad de matices, es muy posible que se pueda hablar, como hace Transtomer en un bellísimo poema, del lenguaje sin palabras. Es decir, hay lenguaje por todas partes, y hay posibilidad de percatarse de que algo están contando, ¿no? Normalmente se lo cuentan entre ellos, ¿no? Luego resulta que también hemos averiguado por la técnica de que la velocidad a la que el oído de un pájaro escucha el canto de su pareja, además, es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros oímos y la hembra del macho que está haciendo oye y esto se ha averiguado técnicamente, es decir, que realmente es espectacular, ¿no? lo que sucede en esas transmisiones sonoras, ¿no? En esas músicas que nos acompañan. Y los conciertos del amanecer son algo tan fascinante, para empezar, porque si es el mes de abril, a partir del 15, ya esto ha saltado por los aires. Probablemente uno de los aspectos en el que realmente nosotros estamos destrozados emocionalmente, porque ya no, voy a citar a Goethe, ya no es la felicidad más importante del ser humano el retorno regular de las cosas naturales. Fíjense qué frase. Lo importante es esa seguridad que te ofrece la naturaleza de que volverá la primavera a su cita anual, de que volverá el día y la noche, de que volverá el canto de los pájaros cuando estaba previsto que volviera. Todo eso ha saltado por los aires por culpa de esta forma de achicharramiento, ¿no? Esta vocación de San Lorenzo que tiene la civilización actual, ¿no? Morir en la parrilla, que es lo que pretenden, lo que inconscientemente pretenden algunos. Pues el concierto del amanecer, que empieza normalmente con la totovía, que canta entre las 4 y las 5 de la mañana, que luego se suma el mirlo es el que viene a continuación, que luego viene pues, el jilguero, el pinzón y demás. Todo eso se va construyendo en una cadencia que yo he denominado sonata con toda intencionalidad, ¿no? Y que los grandes estudiosos de la música pues no dudan en utilizar la palabra concierto. Quizás el concierto más apasionante porque es un concierto sin sala, es un concierto sin techo, es un concierto sin paredes, es un concierto realmente en absoluta libertad, ¿no? Y bueno, pues esa oferta, esa expresión de belleza extraordinaria, cabe llorar,
cabe llorar con los conciertos del amanecer. Entonces, pues ¿qué más se le puede pedir a una expresión de la naturaleza, ¿no? Cuando estábamos haciendo la revista, surgió la idea de poner un código QR y que el lector pudiera acercarse ahí y oír. En internet podéis meteros, decir mirlo, el sonido del mirlo o el sonido de cualquier pájaro, es impresionante. Tenemos la suerte en esta época de hacer eso. O sea, si queréis escuchar el lenguaje o el canto de cualquier pájaro, en internet lo podéis ver fácilmente. No lo pudimos hacer lo del QR porque era un poco complicado, había que llegar a un centro, bueno, era que no lo hicimos. Bueno, a mí me hubiera encantado que ya se hubiera convertido Litoral en algo sonoro. Directamente. Sí, sí. Estabas hablando antes, Joaquín, de cómo la frecuencia de escucha y de recepción de los pájaros es completamente distinta a la que tenemos los humanos. No sé si han escuchado ustedes una cosa que se hizo muy famosa también por internet, que no solo hay fake news y porno y esas cosas, ¿no? Hay más cosas también. Se hizo muy famosa hace tiempo, que era el cambio de frecuencia de reproducción del canto de unos grillos. En este caso eran unos grillos, porque evidentemente cuando uno está en naturaleza o se acerca en un momento dado a la selva, se da cuenta que ahí, como él dice, se está hablando en música. Al principio uno no entiende, pero cuando se queda un rato escuchando de verdad, se da cuenta como unas especies intentan reproducir las líneas melódicas de la otra que están hablando. Lo que vemos de las ballenas tan fascinante, y ya sabemos que se comunican entre ellas y que no sabemos desde hace tanto tiempo, que eso fue gracias a las grabaciones de los sonares y la reproducción. Bueno, pues lo que le decía de los grillos, el canto de los grillos, que tienen ustedes ya memorizado, esa cosa, cuando le cambiaban la frecuencia de reproducción, sonaba exactamente como un coro maleriano arcangélico, exactamente así. O sea, la línea melódica, que eres incapaz de reconocer con tus oídos, la encontrabas ahí. Felizmente con los pájaros somos capaces de captar líneas melódicas, y probablemente el canto humano haya empezado intentándose una imitación de aquellas posibilidades que tenían los pájaros. Yo te quería preguntar también... Hay quien mantiene esa teoría, que cantamos antes de hablar. Yo creo que sí. Empezamos cantando. Que el verbo en realidad y también es la vibración. La teoría de que el lenguaje esencial para el humano desde el primer momento ha sido la poesía, claro, no la prosa. Exacto. Y la poesía era cantada originalmente, claro. Es más, algunos que somos muy burros decimos que la prosa es contaminación del lenguaje. Yo te quería preguntar, tú que has convivido y convives con animales y plantas, con seres vivos que no son humanos, se han establecido seguramente, hombre, con los animales no me cabe ninguna duda, tienes una relación con ellos constante y al fin y al cabo, animales, me estoy refiriendo a los mamíferos en este caso, ¿no? Pero con los pájaros y no a los que alimentas. No las gallinas, no las ocas, no los gansos que tienes por allí, no los patos, sino los que vienen a posarse allí cerca de... ¿Ha establecido algunas relaciones así de amistad? Bueno, lo más parecido a eso, evidentemente no he logrado la mansedumbre, por así decirlo. Yo a veces esto es una expresión de ingenuidad, que además yo defiendo mucho la ingenuidad, ¿no? Hay que ser ingenuo. A mí me parece desesperante que ellos no capten de que soy absolutamente inocuo. Es decir, a mí a veces me desespera, digo, pero oye, que soy yo, joder, mira que soy... Mira lo que he escrito, mira que he dedicado mi vida a defenderos, no huyáis. Mira qué número acabo de hacer. Estas cosas, pero bueno, esta infantilidad absoluta está ahí a nuestra disposición también, ¿no? Yo tuve la suerte de tener también, porque son experiencias que te ha regalado la vida, y aunque pues no soy, de la misma forma que considero sagradas muchas cosas, por ejemplo, a la ciencia en el sentido amplio del término no la considero que esté en el lado de lo esencial, de lo sagrado, de lo venerable, ¿no? Pero yo tuve una etapa de científico, lo cual pues
también, eso, de esto de que hay que cuantificarlo todo. Es terrible, porque la ciencia no es ciencia si no lo conviertes en cifras, lo que sea, tamaños, pesos, número de veces que se hace esto, número de esto, y sobre todo las ciencias aparentemente de la vida, ¿no? Son también muy cuantitativas y muy poco cualitativas, ¿no? Pero yo tuve una época en que estudié muy a fondo a la especie más singular de la fauna alada española, a la más inteligente, a la más plástica, a la que tiene los comportamientos, que es un pequeño córvido, se llama rabilargo porque tiene la cola muy prolongada y demás. Y cuando yo estaba de lleno, ¿no?, dedicando horas y horas a la observación, a anotaciones, y a veces tremendamente duras porque exige mucha paciencia, mucha tenacidad, pues yo llegué a entender a los rabilargos. ¿Y qué te decían? Pues que son, te decían fundamentalmente que son listísimos, que saben hacer las cosas más sorprendentes, que son cooperativos, que construyen el proceso de asistencia de grupal, pues por eso han proliferado, por eso no se acabarán nunca, porque están perfectamente adaptados a las situaciones, porque son extraordinariamente solidarios entre ellos mismos, ¿no? Bueno, pues eso también está ahí, ¿no? Es decir, Oye, y una pregunta, los que pertenecen a la misma especie, los córvidos, entendemos que el mirlo es un córvido también, ¿no? No. El mirlo es un paseriforme, los córvidos también son del grupo de los pájaros. En general, en ornitología se distinguen los pájaros de las aves. Vale. Los pájaros son todos los cantores. De hecho, la principal característica de los pájaros es que cantan. Y luego las aves pues son crascitan, otra vez me sale siempre esa palabra hoy, son los cuervos, que son pájaros, ¿no? Pero bueno, pues es el parpar de los patos, es el girriar de algunas águilas. O sea, las que no cantan son aves, todos son aves, y solamente los que cantan son pájaros. Exactamente. Ok, entonces, por ejemplo, los que tienen toda la familia, los loros, las cacatúas, todo esto, los que tienen las capacidades de imitar tantísimos sonidos, nuestra manera de pensar es que precisamente por eso son más inteligentes que otros, no necesariamente, ¿no? No, sí, hay una relación. O sea, las aves que son capaces de reproducir palabras, y algunas son capaces de reproducir bastantes palabras, frases enteras, son aves de un nivel intelectual, por así decirlo, de una inteligencia bastante superior a las demás. Sí. De hecho, en el grupo de las aves, las aves más adaptadas, más inteligentes, más plásticas, son los córvidos, que también dicen palabras. O sea, a un cuervo le puedes enseñar a decir alguna palabra. ¿El más inteligente de los pájaros cuál es? Pues el más inteligente de los pájaros es un córvido de Nueva Caledonia. Esto es una singularidad extraordinaria, que resuelve problemas especialmente complejos, ¿no? Es una cosa, está dejando boquiabiertos a ¿No está pasando eso últimamente? Y ya no solo yéndonos un poco del tema de las aves, porque teníamos en un principio la idea de que, bueno, que los primates, que eran los más parecidos a nosotros, de donde procedemos, eran los más inteligentes. De pronto empezamos a ver a ciertos cetáceos diciendo, anda que no son inteligentes, hace nada hemos descubierto que los pulpos, en fin, podrían tener 7 carreras en Harvard. Ahora estamos hablando, es decir, y hace poco, ya hablando de otro autor que también publicó El litoral en el mundo sensible, Stefano Mancuso, ya cuando habla de que las plantas son inteligentes y que tienen un nivel de sensibilidad, justo en el momento donde quizás los seres humanos están mostrando la mayor capacidad de hasta dónde puede llegar su idiocia y su barbarie de cargarse aquello que les hace vivir, está viniendo también un montón de información de decir, oye, que esto que vosotros llamáis inteligencia tiene muchas formas y muchas relaciones
y a lo mejor somos bastante más inteligentes que... Entre otras cosas porque llevamos más tiempo, esta idea Sí, de, sí, sí, de la evolución... Sí, ¿no? Sí. Pasa es que nosotros, que somos los escritores de la historia, pues la escribimos desde nuestra perspectiva. Esto probablemente es el vuelco intelectual, ¿no? O de conocimiento básico más importante, ¿no? Hemos empezado a relacionarnos con las otras formas de vida por intensificación de la observación, del estudio y demás, ¿no? Y eso también ha multiplicado por muchas veces la filiación a una sensibilidad conservacionista, naturalista, ¿no? Que son muy buenas noticias. Hay un pero espectacular, y es que nunca hemos sabido tanto, nunca nos han parecido tan cercanos desde un punto de vista, y desde que sabemos leer los códigos genéticos, es que hay que tener muy en cuenta que es que el 50% de nuestros genes son los mismos que los de la zanahoria. Pero los mismos que los de la zanahoria, claro. Entonces, mucho cuidadito, ¿no? con estas formas de supremacía absoluta y demás, ¿no? Lo que pasa es que lo importante es que no estemos llegando tarde. Es decir, que realmente sabemos más, hay cada vez más sensibilidad, más complicidad, hay más creación cultural. Yo considero que uno de los aspectos que están destacando más en estos últimos 8 o 10 años es la literatura de naturaleza en este país. Es que ha pegado una explosión absolutamente espectacular. Si es que ahora no hay una semana que no salga un libro. La poesía, que hasta ecopoesía, se ha acuñado un término, literatura y ecopoesía. Bueno, es una cosa, yo ahora tengo un recital casi todas las semanas por algún lado, ¿no? Bueno, pues da la casualidad que no ha estado peor nunca la realidad palpitante. Nunca ha habido menos pájaros, nunca ha habido menos transparencia, nunca ha habido menos menos contabilidad, por así decirlo. La vida salvaje está absolutamente destrozada, ¿no? Entonces, claro, y todo esto son terapias, ¿eh? Este número del litoral es también terapia. Hay la mitad de pájaros, sencillamente, que cuando yo empecé mis pinitos ornitológicos, la mitad de los pájaros que había en el año 68, que es cuando yo me apunté a la ornitología. Pues es tremendo. Pero desde luego, y sabemos maravillas, ¿no? Es que solo el comportamiento de los elefantes da para... Solo el de los elefantes da para todas las historias fantásticas que se nos pasen por la cabeza, ¿no? Yo le quería comentar una cosa. Cuando estábamos haciendo el número este de los pájaros, hay la parte de los pájaros es tan importante, por ejemplo, los ojos de los pájaros. Yo creo que Joaquín me hable luego. Hay un capítulo que salen las diferentes fotos de los ojos de los pájaros. Es sencillamente espectacular. Los huevos de los pájaros. Se dice que los dibujos de los huevos de los pájaros es también algo impresionante, o sea, arte puro en todas las fórmulas. Las plumas, ya que deciros de las plumas. Las plumas son hay pájaros, ¿verdad?, que tienen una belleza en las plumas que es alucinante. O sea, no solamente el trino, el canto del pájaro, sino también la construcción de su forma, estéticamente. Si analizamos los ojos de los pájaros como son, te mete en un mundo impresionante. Y con las plumas lo mismo. Y afirmando un poco lo que decía Joaquín, el pájaro es un todo, no es solo como los ojos del cielo. Los pájaros son los ojos del cielo. Y nos han estado observando desde siempre. Y yo lo digo un poco en el editorial, si un día hablaran, pero hablaran bien, nos tendríamos que quedar callados todos los seres humanos porque somos verdaderamente... Pero ahí están, ¿no? Tenemos el pájaro que vuela, ya saben ustedes, o sea, que esta cultura nuestra también ha acuñado, eso pues hay que abatirlo, ¿no? Y a la cazuela, ¿no? Claro. Esto lo tenemos cuando un solo pájaro enjaulado ofende a todos los cielos. Bueno, es un verso de William Blake, ¿eh? Un solo pájaro enjaulado ofende a todos los cielos. Bueno,
En este número también hay un momento que hablamos de las jaulas. Eso le quería preguntar también a Joaquín. Hay un texto de Jodorowsky, una línea, que dice: los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Y ahí está, hay un poema maravilloso de Alejandra Pizarnik. Voy a leer la primera línea: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. Que es... Era de Magritte, una de las grandes imágenes del hombre jaula. Bueno, Magritte, sí. Podríamos haber hecho un libro de Magritte, porque Magritte los pájaros es impresionante. Y hay otros pintores y otros autores que han expuesto. Ahora que estabas hablando de la belleza de los pájaros, realmente quizás el animal que más se parece al exotismo que, por ejemplo, las plantas pueden llegar a tener, con sus flores y todo eso, ¿no? Claro. Porque en el fondo, tú como observador de la naturaleza y tú como artista, te das cuenta en qué medida la naturaleza se influye la una a la otra. No sabes cómo, porque evidentemente la evolución de pasar una cosa a otra también está hecha en otra escala. Pero ya cuando tienes un poco de memoria, por ejemplo, ahora sabemos que hace tiempo no se sabían que los pájaros son una evolución de reptiles, digamos, y que, que los reptiles eran aves y que claro, de los audios grandes, que eran reptiles, evidentemente. Eso está perfectamente probado. Y fíjate qué evolución hay de cómo tú ves, por ejemplo, un cocodrilo tan pesado, y son de todo menos ligeros. Sin embargo, ves el pájaro que básicamente ha construido una estructura ósea que permite la elevación y mantenerse en el aire con un ejercicio... Y pájaros enormes. Un águila, claro, un cóndor, o sea, es impresionante. Yo una vez estuve ahí en Benalmádena, en el castillo de... ¿Cómo se llama el castillo? Sohai, Bilbí. Colomares. He visto ahí la criatura más bella que yo he visto en mi vida, que era un búho de este tamaño. Y por lo visto tocarlo traía suerte. O no. Pero bueno. No, merece la pena. Me acuerdo que sí, non è vero ben trovato, ¿no? O sea, absolutamente maravilloso. Lo que pesaba ese búho, y era una barbaridad. Vamos, como un coche pesaba ya el búho, era de lo que era la más. Y se elevaba, claro, por supuesto. A mí me gustaría eso, que siguiéramos leyendo algunas cositas. Por ejemplo... Tú que tienes esa voz de documental. Sí, de documental de la 2. A ver qué tenemos aquí. Bueno, tú que te las conoces. Bueno, más o menos te digo cosas. Ahí Leonard Cohen decía: como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera de ser libre. Eso de Leonard Cohen. Sí, porque tú siempre habéis tenido aquí esta cosa de que la poesía no solo se encuentra en los libros de poemas. No. Sobre todo la música siempre ha aparecido en tus litorales. Bueno, sobre todo autores como Leonard Cohen o Bob Dylan aparecen de una manera... Bueno, antes hablé de ojos, plumas, huevos y las alas, la estructura de las alas. Es una cosa maravillosa en los pájaros. Y hay mucha poesía en torno a eso. Pero a ver qué podemos leer. Es que estaba mirando... A ver qué... Acá hay un texto de Robert Lind muy bonito. Para poder ver pájaros es necesario formar parte del silencio. Y otro dice: si quieres tener pájaros, planta árboles. Sí, es muy bonito eso. Y eso está en la Catedral de Sevilla, en un azulejo. Sí, ¿no? Si quieres pájaros, planta árboles. Es precioso. Bueno, en este libro hemos creado un abecedario, con V, abecedario, ¿no? Y buscando en ese abecedario todos los pájaros posibles, con la B, la alondra, el águila, el bebé, el búho, qué sé yo. Y verdaderamente es impresionante los poetas cómo se han enfrentado con los pájaros.
Mira, hay una cantidad de estaba viendo aquí enorme. un poema de Vicente Huidobro que realmente al que tú le pones al lado también le haces. Sí, a ese le hice el collage Le especial. hiciste a el ese collage, poema. pájaros en un piano. Bueno, Que es aquí una pura locura, un surrealismo eso total, ¿no? dice, señora, hay demasiados pájaros en vuestro piano, que atrae al otoño sobre una selva espesa de nervios palpitantes y libélulas. Los árboles, en arpegio insospechado, a veces pierden la orientación del globo. Señora, lo soporto todo, sin cloroformo desciendo al fondo del alba. El ruiseñor rey de septiembre me informa que la noche se deja caer entre la lluvia, burlando la vigilancia de vuestras miradas, y que una voz canta lejos de la vida para sostener el espacio desclavado, el espacio tan lleno de estrellas que se va a caer. Señora, a las 10 huele a tabaco de artista. Amáis el nadir a cuerpo de pájaro. Sois un fenómeno ligero. Me voy solitario hacia el ocaso de los turistas. Es mucho más bello. Vicente Huidobro, que siempre tenía una guasa bastante interesante. Y como tú, siempre tenía una secretaria virtual. Veo que además, bueno, tenéis, por ejemplo... Tienes que invitar a la secretaria que venga aquí. Sí, pero es esquiva, como tú mejor que nadie sabe. Nadie la vio a luz de día. Mira, por ejemplo, aquí hay un fabuloso, estaba viendo, que no es todo poesía, el litoral, aunque todo lo que hay es también poético. Hay un fantástico artículo de nuestro querido amigo Manuel Bellido, periodista y también un gran experto en música, dedicado a la ornitología y el rock and roll, donde vemos toda la presencia, tanto en discos como en portadas de discos, como en canciones de los pájaros. Con los pájaros sucede, y en general en litoral, cuando tú le pones el foco, sucede como el síndrome de cuando alguien por primera vez se queda embarazado o embarazada. Bueno, quien se queda embarazada es ella siempre, pero bueno, tú le acompañas. Que es que tienes la sensación de que todo el mundo se ha quedado embarazado al mismo tiempo. Entonces, cuando simplemente te has puesto a fijarte en ello, ¿no? Cuando estáis preparando un número, tenéis normalmente esos momentos de obsesión temporal con algo, y en esta, la de ver pájaros por todos lados, habrá sido. Por supuesto, cuando yo entrar a hacer litoral es meterte en un tubo. Y después te tienes que desintoxicar, claro. Y luego viene el olvido, porque después ahora tú me preguntas algo de pájaros, si no lo tengo aquí. Claro, porque tú ya no estás en los pájaros. Ya no estoy en los pájaros, ahora mismo estoy en los colores. Wow. Entonces estoy trabajando los colores y tal, y preparando un libro sobre mi pintura que nunca había tenido. Y ya los pájaros se me quedan atrás, ¿no? Se me quedan atrás y sí, los recojo. Me pasa con muchos litorales que después de terminarlos se quedan en las mesas o en los estantes y pasa muchísimo tiempo que no vuelvo a abrirlos. Me da como un rubor a ver qué voy a encontrar. Porque la primera mirada de un litoral cuando lo coges de la imprenta es buscar si tiene algún fallo, alguna errata, ¿no? O una reproducción tal. Y es como... Cuando ya ves que no tiene nada y que está bien y que es una criatura que puedes lanzar al mundo, bueno, ya ahí está, y ahí se queda. Y empiezas con otro litoral, y así. Vamos a ver si llegamos al número, a los 100 años. Nos quedan 3 de pie. Estás ahí hablando. Y yo evidentemente quería preguntaros, ya que estamos aquí entre amigos, porque cuando vi esa noticia, al igual que vosotros, me sobrecogí, porque digo, hostia, ¿qué consecuencias va a tener? Que es cuando el Ministerio de Cultura anunció que retiraba las subvenciones a las revistas culturales. Claro, básicamente, ya desde hace muchísimo tiempo que algo como esto se haga, necesita tener, digamos, un soporte, un apoyo con el que tú sepas que puedes arrancar y todo eso. No sé ahora mismo en qué momento está, porque supongo que lo primero que habéis hecho es intentar reuniros, hablar con uno, con otro, decir, ¿de qué estás hablando con retirar subvenciones? ¿Va a haber otro sistema? Porque es que se cargan algunas de las cosas
Litoral, por ejemplo. Hoy en día, supongo que con Revista Occidente debe ser la más, Lo mismo, la más lo antigua, mismo. porque las dos Sí, nacieron sí, sí. en la misma época, Sí. ¿no? Y es más complejo el litoral. Y es más complejo el litoral. De Occidente es construcción. textual solamente. ¿no? Es muy difícil económicamente conseguir el apoyo para hacer una revista así, porque hacer litoral es caro, no es... Es muy complejo. A veces te ayudan instituciones que luego ya te quitan la ayuda. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, olvídate, no nos ayuda en absoluto. Diputación menos, en una época nos ayudaba. El ayuntamiento, si te encarga algún libro, una edición o tal, funciona. Y el Ministerio de Cultura, que teníamos una subvención del Ministerio de Cultura que nos daba cada año menos, empezaba y iba bajando, bajando, bajando. Y hasta la última noticia fue que lo que nos daba era mucho menos y era para 2 años. O sea, que también. Lo que pasa es que de repente cada número tiene su vida, su historia, y hay un número que vamos a hacer y surge alguien que lo apoya, una institución o algo. O sea que ahí jugamos casi como con lo inmediato. O sea, vamos a hacer un número de los colores, no tenemos la menor idea que nos puede ayudar. A lo mejor el Ayuntamiento de Torremolinos, a lo mejor otra entidad. La publicidad y Litoral siempre han estado peleados. O sea, no nos queremos. Porque la habéis intentado en más de una ocasión. Lo hemos intentado. Incluso hicimos un número que se llamaba El Signo Anunciado, que estaba dedicado a las marcas comerciales. Y quería yo decir, me encantaría hacerle la publicidad a Alfa Romeo, o a Ferrari, o a las cosas, al hotel más increíble. Falso, aunque no nos pagaran nada, pero por lo menos hacerle una publicidad fantástica. No, pero nunca funcionó. Litoral no funcionó. Yo recuerdo, por ejemplo, el antecedente de Litoral era una revista que se llamaba Ambos. Era todo publicidad. Publicidad de coches, hasta de Braga, o sea, ya de todo. De repente, entre página y página de publicidad en blanco y negro, aparecía un poema o un texto o algo así. A mí la publicidad escrita en Litoral, de repente el primer número que me acuerdo que salió publicidad fue el número dedicado a Cavafi. Y era una paginita que no estaba al final ni nada. Pues yo me atormenté de ver esa página. Me atormenté tipo, ahora no, nada. Pero cuando hemos querido tener publicidad ha sido muy, 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 muy difícil. O sea que la publicidad no funciona, la ayuda cada vez menos. O sea que llega un punto que el esfuerzo y el trabajo, dice, bueno, se lo voy a dedicar a... Aunque a mí me quita el Litoral, yo cuando termino un número Litoral me quedo completamente vacío, un trapo. Está en la energía que tiene eso que me quedo... Pero ya, mira, cuando llegara a los 100 años, un número, una cifra tan emblemática y decir, chapó, se acabó, también tiene su traca, que tiene su fuerza, ¿no? Y ya veremos si se hacen otras cosas. Yo voy a seguir pintando y haciendo collage y haciendo ensamblaje y escribiendo, o sea que tampoco voy a dejar... Hoy leía una entrevista que le hicieron a un egipcio, disculparme, no me acuerdo el nombre, que era uno de los padres de Google Plus, y hablaba sobre la inteligencia artificial, que precisamente uno de los debates es decir, cómo la inteligencia artificial cada vez es menos artificial o se nota menos, y cómo ya, bueno, pues ya está consiguiendo hacer textos, representaciones pictóricas, que si no te dicen que están hechos con inteligencia artificial, ya es muy difícil que seas capaz de distinguirlo. Entonces, en la entrevista le preguntaban sobre, ¿habrá algún momento donde la inteligencia artificial sea autónoma? Que es la gran pregunta, ya está ahí. Y decía, sí, efectivamente. Y yo ya hace unos años, hace 5 o 6 años, predije que era el año 2027. Ya íbamos a ver eso. Ya íbamos a ver inteligencia artificial con conciencia autónoma. Tía, da miedo. Dice, no, el miedo es que eso lo predije hace 5 años, pero ahora estoy convencido que será el 2026. Luego el 2026 es el año donde se cumplen los 100 años del Litoral. Si logramos aquí sobrevivir también en Proteo, tendrá 56 años. Vamos a ponernos metas pequeñas. Ahora que estamos aquí, bueno, que no nos escucha nadie, vamos a intentar que para el 2026, que ya la inteligencia será artificial y dominará el mundo, claro, lleguemos a los 100 años, a los 56, hagamos cosas, ¿no? No, habría que hacer, hace unos años, con Cristóbal González Montilla, quisimos hacer
porque el Ministerio de Cultura aportaba, decía, si usted hace esto nos puede ayudar, un litoral digital, o sea, un litoral... Y era fascinante porque podríamos rescatar toda la historia del pasado del litoral, de textos, qué sé yo, de anécdotas, de poemas, de hacerle entrevistas, apartados y tal. Y nos pusimos a trabajar como locos. Por supuesto, el palo fue terrible después cuando te digo, no ayudan nada en absoluto, ni nada para... Ese proyecto que hubiera sido del litoral ese proyecto tiene recorrido todavía. Música, película, tiene recorrido. Música, película, sí, puede tener recorrido, pero yo creo que eso sí, para que ahora. venga Bill Gates y te diga, mira, esto, o un poco menos, que venga Joaquín y nos diga. No sé. Pero Oye, los proyectos cuando se elaboran durante mucho tiempo y te ilusiona y los deseas tanto y se vienen abajo también te hacen mella en el cuerpo, ¿eh? Claro. Es eso. Bueno, vamos a intentar elevar esto. Aquí, que hemos traído el acabose. A ver qué puede, te digo. Algún texto divertido. Mira, dice ya Prever, para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula con la puerta abierta. Después pintar algo bonito, algo sencillo, algo bueno, algo útil para el pájaro. Luego colocar la tela contra un árbol en el jardín, o en el parque, o un bosque. Esconderse detrás de un árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero también puede tardar muchos años en decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar durante años, si fuese preciso, porque no importa que el pájaro llegue pronto o tarde para conseguir un buen cuadro. Cuando el pájaro llegue, si es que llega, guardar el más profundo silencio. Esperar a que el pájaro entre en la jaula y cuando haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Luego, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando no tocar ni una pluma del pájaro. Dibujar después el árbol, escogiendo la más hermosa de sus ramas para el pájaro. Pintar también el verde follaje y el frescor del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los insectos en el calor del verano. Y después, esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, es mala señal. Señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal. Señal de que ya puede firmar. Entonces arranca suavemente una de las plumas del pájaro y escribe tu nombre en una esquina del cuadro. Mañana podrás pintar el otro. Ya es Prever. Pues esto es para hacer el retrato de un pájaro y a mí me gustaría que después de hacerle el retrato al pájaro, invitaros a vosotros que conocéis también, que admiráis a Joaquín, algunos ya le conocéis bastante bien, y a Lorenzo, quien no, que nos da y nos alienta con sus genialidades, y en el fondo esperamos de él que siga regalándonos con cada uno de estos litorales, con sus exposiciones, con sus obras maravillosas, esa idea de que todavía con la imaginación se pueden saltar las aristas afiladas de una realidad que a veces cada día es menos atrayente. Me gustaría escuchar vuestra palabra, me gustaría que si alguien tiene algo que decir y preguntar y opinar, si queda un aleteo, Un vuelo. un gorjeo, un vuelo, y si no es así, pues nos lo decís, porque tenemos ganas de tomarnos una cervecita juntos, que hemos venido para eso. Hemos venido para emborracharnos y para comer juntos, para abrazarnos. Venga por aquí. Yo quería comentarle a Joaquín una experiencia que yo he tenido de tener un pájaro cerca que canta. En este caso era, ¿cómo se llama el pájaro ese? Un loro africano. Entonces, La cotorra. No. Un pájaro, creo que se llama loro gris o algo así.
un loro africano. Bueno, aquí en Málaga sabéis que tenéis una superpoblación de cotorras grises y cotorras de Kramer. En este caso la cuestión es que este pájaro, yo silbaba y él silbaba y yo he tenido la sensación, y creo que no lo pude grabar, que hacía como en el jazz, que cuando tú tocas algo, otros compañeros que tocan contigo, pues hacen con ello pues unos arpegios, en fin, unos elementos que van en la misma definición de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y al revés, que luego me hacía cosas que yo también he podido seguir. No sé si tú has tenido la oportunidad de sí, lo hago con frecuencia, sobre todo con los córvidos. Te contestan de todas todas. Te está contestando. Los rabilargos, las cornejas, el cuervo común contesta. Para que os hagáis una idea de la fascinación que acompaña, es otra de las ramas colaterales de todo esto, los pájaros son capaces de imitar. Para empezar, imitan los cantos de otros pájaros. El récord absoluto es el coligojo real, al que le han descubierto, precisamente también con análisis apoyados en ralentizar los sonidos y tal, puede imitar 54 otras especies. Pero también yo tengo grabado, yo soy también técnico de sonido, yo he grabado miles de horas de cantos de pájaros y los sonidos del hombre y la tierra los fabriqué yo en una mesa de mezclas, o sea que imaginaros, ¿no? Yo tengo grabado la corneja imitando el claxon de un automóvil, ¿no? Pero en Londres saltó la noticia hace un tiempo de que de pronto los pájaros habían aprendido a imitar los tonos de los teléfonos móviles. Entonces tú ibas por el parque o sea que son absolutamente... y es un tema apasionante desde cualquier punto de vista, porque ¿qué mecanismo cerebral hay para que un pájaro sea políglota y otro no lo sea en absoluto? ¿O qué pasa con el camachuelo común? Este es un caso absolutamente también. El camachuelo común tiene uno de los cantos más sosos, más tontos. Es una birria como intérprete. Pero si te lo llevas a casa, lo enjaulas, le puedes hacer aprender literalmente música. Y te la va a imitar. Tú le vas poniendo unos determinados compases de música y ese pájaro, que en la naturaleza es un desastre, es torpe, es un analfabeto, literalmente, le puedes enseñar a ser un magnífico cantor. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues es tremendo. Pero no duden en incitarles a que se comuniquen contigo. Que no tiene nada de... Es un poco extravagante, pero es hermoso. O sea, consejos entonces que le pongamos agua cerca. Sí, no, por supuesto, es que es belleza regalada, es compañía gratuita, o sea, es que nos queda todavía un camino, ¿no? para realmente ser capaces de apreciar con gratitud. Es que precisamente si algo está destruyendo la naturaleza es no darnos cuenta de que la llevamos puesta. Es un acto absolutamente aberrante, porque es destructivo fundamentalmente de nuestras capacidades, de nuestras sensibilidades, ¿no? Te quería hacer también una pregunta. Antes hablaste de que en los años que tú llevas de ornitólogo has asistido a la desaparición de la mitad, pero no sé si son de las especies o de la cantidad. No, es un aspecto demográfico, a las poblaciones. Por supuesto, ahora mismo, para hacer grandes cifras, ¿no? Hay unas 10.000 especies de aves en el planeta. Un tercio están amenazadas. Pero tanto más común es una especie, tanto más ha mermado.
Para que os hagáis una idea, pues España ha perdido 14-15 millones de gorriones en los últimos 50 años. Es decir, las poblaciones de aves silvestres de Europa han perdido 700 millones de parejas en los últimos 15 años. Una tontería al lado de lo que ha perdido Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos han perdido 2.500 millones de parejas de pájaros. Es espectacular, ¿no? Los pájaros mueren a mansalva. Los dos principales motivos de muerte de pájaros es chocar con las ventanas y con los coches. En total, en España calculamos 8 millones de muertos anuales por esos motivos. O sea, ¿Y las hélices estas que producen? Sí, eso? pero no son evidentemente peligrosas, pero no son esas cuantías, ¿no?, extraordinarias, ¿no? Sí que hay choque con los molinos aerogeneradores de electricidad y demás, pero y por supuesto lo que más mata es la muerte silenciosa, claro, que son los venenos, los insecticidas, los biocidas, la contaminación básica, ¿no? Y fíjate que tuvimos esta pandemia y de pronto las ciudades se nos llenaron de todo tipo de animales, dijéramos, salvajes. Algunos parece que se han quedado. ¿Tú ves posibilidades de que nos relacionemos mejor incluso en las ciudades? Sí. Todas estas pésimas noticias tienen un contrapeso. Es decir, de la misma forma, fíjate, yo te digo, hace 50 años cuando yo entré en la Sociedad Española de Ornitología había el doble de aves, pero cuando yo entré en la Sociedad Española de Ornitología éramos 300 y hoy somos 12.000. Es decir, que también hay estas compensaciones. Cuando yo decidí ser un ecologista activo, ¿no?, y sigo siendo, 54 años más tarde, pues éramos 500. Ahora somos 500.000, solo en España. Es decir, que también hay estas esperanzas, esta suerte de compensaciones, ¿no? Lo que pasa es que ¿dónde está el punto de no retorno? ¿Llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo? Yo, a pesar de que soy persona que tiendo a un pesimismo activo, es decir, ya sabéis, ningún optimista ha arreglado nada en este mundo. Es decir, hay que ser pesimista si quieres arreglar algo, ¿no? Tienes que tener. Pero tiendo a olvidar lo que la razón me dice, y es que esto no tiene solución. Eso es lo que a mí me dice la razón. Y escucho a mi corazón. Le doy absoluta prevalencia porque creo que emocionalmente sí vamos a salir de esta. O sea que, por eso es poético, por eso es algo emocional. Es que tenemos que restablecer las relaciones sentimentales con el resto de lo viviente. Y el pájaro es el mejor cordón umbilical, no solo une la bóveda del cielo con la tierra, une nuestra mirada con lo elevado, une nuestros trinos con la música, une sus trinos con nuestros tímpanos. Pues están ahí, son mediadores, ¿no? A este propósito quería comentar, hablaba Héctor de la inteligencia artificial. Se le preguntó hace poco cuál sería la forma en que podría este planeta preservar la vida. Y entonces su dictamen era, la infertilidad de la raza humana, es decir, que desaparezcamos nosotros, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que esa inteligencia no es tan inteligente porque tú eres la prueba de lo contrario. Yo recuerdo haber leído o oído en la radio, porque claro, se te sigue por muchos medios, que tú llegaste a Extremadura, hiciste un agujero con una máquina, ese agujero hizo que hubiera agua, que a partir del momento en que hubo agua en aquella finca, que no había ningún tipo de vida prácticamente, empezó a verla y la prueba es que tú tienes ahora, pues no sé cuantísimos árboles que has plantado. Supongo que los pájaros que han crecido allí ya son miles o millones, no sé. No. Que una sola persona puede hacer mucho. Absolutamente, sí. Sí, y este es un tema absolutamente crucial en estos momentos, porque la sagacidad extraordinaria que moviliza, yo le llamo la codicia de los listos. Para mí el capitalismo puede ser definido
poéticamente como la codicia de los listos, que son muy listos, ojo, son muy listos y nos convencen de cosas, nos manipulan, nos engañan, evidentemente prestamos una resistencia y usamos la inteligencia natural. Yo lo de la inteligencia artificial ya no es que me aterre, es que me tiro debajo del colchón. Cuando alguien me habla de inteligencia artificial, porque hay que ver lo que nos falta para ser inteligentes como para darle el relevo a algo que sea, bueno, eso está claro. Pero a lo que voy, uno de los grandísimos logros de los listos codiciosos es convencernos a los que solo somos inteligentes, humanos, gente amable, sencilla, cariñosa, modesta, de que lo que hagamos no tiene importancia, porque somos este no tiene 1.000 millones, ¿qué va a hacer un tío que no tiene 1.000 millones? Es despreciable, es insignificante. No, pues hay que recorrer el camino absolutamente inverso. Lo que hagamos, por poco que sea, y voy a citar probablemente el poema ético-ornitológico más importante que se ha escrito, es de Emily Dickinson. Con solo devolver a su nido a un petirrojo caído, mi vida habrá tenido sentido. Fijaros qué cosa más emocionante, más contundente. Ve un pajarillo caído, pues ha caído sin nidos. Solo con ponerle ahí, tu vida ha tenido sentido. O sea, nuestra vida tiene sentido cada vez que damos un paso y no vamos en coche. Cada día que comemos un gramo menos de carne, cada día que ayudamos a cualquier cosa, cada día que plantamos no solo árboles, porque plantar árboles es un acto de legítima gratitud. Si eres escritor, tienes que plantar árboles. Es una consecuencia lógica, es decir, pues en clave de simple agradecimiento. Y eso tenemos que ser capaces de que no nos engañe la codicia de los listos. Todos nuestros gestos tienen sentido, todos nuestros gestos son importantes, lo cual no desarticula en absoluto que también podemos, de forma más colectiva, más organizada, más social, exigir cambios reales a esos listos codiciosos. Y por supuesto a los que son gobernados porque la clase política es gobernada por la codicia de los listos y no al revés. Y tendremos que ir poco a poco trabajando para que los que han sido votados sean realmente los que gobiernen. Este es un problema, es así. Y por eso no dejemos de ejercitar nuestra libertad individual, porque puede ser absolutamente necesaria. Y todos podemos vivir de una forma más armoniosa y más poética. Porque pues encantado y toda una emoción estar aquí. Quería hacerte una pregunta, ya que hemos hablado de la inteligencia y de la vinculación de la inteligencia de los pájaros con el canto. Por ejemplo, el que los pájaros de una misma especie tengan distintos dialectos en distintos sitios, ¿tiene un sentido especial? sí, que la naturaleza crea variaciones, multiplica la multiplicidad. Son formas y especies que se van constantemente, o sea, es fascinante, porque y cuando Lorenzo lo ha dicho, cuando acabo una revista enseguida me paso a otra, o sea, el gran, quizás lo más natural, lo más vinculado o vinculable a la naturaleza es el misterio de volver a empezar. ¿Por qué volvemos a empezar? ¿Por qué haces otra revista más? ¿Por qué escribes otro poema más? ¿Por qué plantas un árbol más? Eso es ser naturaleza. Eso es lo que ha inventado la naturaleza. La vida es sobre todo obstinación, reiteración, entusiasmo por volver a empezar. Y dentro de todas las manifestaciones, porque vivir es comunicarse, y la comunicación también es volver a empezar. Entonces los pájaros son capaces, se alejan un poquito de un determinado territorio y aparece un dialecto
Y hay especies, mire, el pinzón común, que por cierto es el ave más abundante en España, es espectacular, me parece que andamos por cerca de los 50 millones de pinzones comunes en España. El pinzón común solo en España tiene 8 dialectos. ¿Es una pretensión evolutiva? Sí, claro, sí. La misma forma, es prácticamente el mismo proceso que genera nuevas especies. Toda aparición de nuevas especies empieza por una subespecie, que por estar un poquito más lejos, de pronto empieza a encontrar otro nicho ecológico, que se dice, entonces empieza a tal igual, y una parte de esa evolución también está en lo que expresa verbalmente, en lo que expresa desde un punto de vista de los colores. En mi bolsa. Por cierto, que la evolución de los colores es otro tema que es alucinante, ¿no? Porque las plumas de las aves pues están detectados del orden de 100.000 tonalidades distintas. Los pintores, anda que no tenéis ahí que aprender. Sí. O sea, es que realmente es así, pues eso es eso. La variedad de la variedad, la multiplicación de la multiplicidad, es la naturaleza. No hay, si es que no hay ni siquiera dos células iguales, no hay dos bacterias iguales. Y cuando hablamos de células y bacterias hay que hablar de trillones, de trillones, de trillones, de trillones, por trillones, trillones, trillones. Infinito, infinitamente inabarcable. Y una pregunta, que tengo una curiosidad. Has hablado de la participación activa que tuviste con Félix, directamente a nivel científico, y que nos dejó un legado por todos conocido, ¿no? ¿Te dejó algún tipo de legado personal e íntimo, al margen de lo científico? Has tocado eso. No contesto. Eso con la cerveza. La piedra Esa con la filosofal. cerveza. No, es que yo tuve 6 años yendo a su casa. Hay 8.000 páginas publicadas en torno a la figura de Félix, que las escribí yo. Pues no te contesto a eso. Ha dejado un legado magnífico en muchísimos aspectos. Bueno, sí te estoy contestando. Me contradigo. Pues bien, me contradigo. Wall Whitman. Lo decía también Miguel Delibes. Ejerzo mi derecho a contradecirme. Bueno, pues es un legado absolutamente fantástico, pero no es mi maestro, no tengo nada que ver con Rodríguez de la Fuente. Somos esencialmente diferentes. Yo fui su mano derecha. Yo acabé las películas de Rodríguez de la Fuente, acabé los libros de Rodríguez de la Fuente, acabé las enciclopedias de Rodríguez de la Fuente. Pero creo que no conozco a nadie más diferente a mí mismo que Rodríguez de la Fuente. ¿Y en esa diferencia ha podido tener ¿En esa diferencia? esa diferencia ha podido tener alguna influencia? Pues sí, pues además te lo puedo decir, Rodríguez de la Fuente no habitaba este mundo poéticamente. Nosotros sí. Y cuidado que es importante habitar poéticamente el mundo, como en parte mantiene el magnífico poeta Javier Lostalé, ¿no? Así que estas son cosas. Pues muchas gracias. ¿No le parece que si la vida empezó en el agua y evolucionó saliendo a tierra, la máxima evolución posible es precisamente el poder volar? ¿Es la máxima evolución que hay de los animales? Pues desde luego, desde un punto de vista del uso del tiempo y el espacio, absolutamente irrefutable. Nadie sabe usar mejor el tiempo y el espacio que las aves. Probablemente nadie sabe hacerlo peor que los humanos. Así de contundente es la broma. Joaquín, diciendo... No, es que así se queda grabada en el vídeo. Oye, Joaquín, y siendo tan poético los pájaros, ¿por qué el apelativo de Era un pájaro de paradójico? cuidado. Este es un pájaro o esta es una pájara. O se te sale el pajarito. No, esto nos pasa en múltiples aspectos. ¿Qué es eso de cuando algo nos parece horrible decir, qué salvajada?
Miren ustedes, probablemente nadie lo dijo mejor que Thoreau. Henry David Thoreau dijo: contemplo el salvaje como un bien. Fíjense si hay abismo entre considerar lo salvaje como un bien absoluto o que es el apelativo para lo que nos desagrada, para lo irreverente, destructivo, malvado. Eso es una salvaje, mire usted. Y que le pregunten a Juan Ramón, ¿qué es eso de llamar burro a nadie? Pues ya está. Ser un burro es una cosa absolutamente maravillosa. Son especialmente maravillosos los burros. Pero ahí está. Yo me acuerdo cuando la primera guerra del Golfo, yo escribí en el diario El País un artículo sobre la absoluta ignorancia y perversidad de utilizar nombres de animales para designar a las máquinas de matar. Pero mire usted, el cohete Halcón, el Leopard, el tanque Leopard. El tanque Leopard. Mire usted, déjeme en paz, que es que el Leopardo no inventa un cañón de pegar tiros, no hay ninguna relación. Es una de esas formas del supremacismo que nos da. Y por supuesto, el Homo hominis lupo es una salvajada intelectualmente. El lobo es infinitamente maravilloso, hace cosas absolutamente geniales y tal. Esto lo hacemos mucho. El colmo, perdón, es que esto es importante porque soy campesino, el colmo de la estupidez en esto de que palabras usamos es malas hierbas. Pocas cosas hay mejores en el mundo que las llamadas malas hierbas. No es que sean, son óptimas, absolutamente óptimas, imprescindibles, fantásticas, aliadas, colaborativas. Necesitamos a esas hierbas como muy pocas otras cosas. Pues malas hierbas, y hay que quitarlas. Así, pues claro, así andamos. Bueno, soy como Mae West, ¿no? Cuando soy buena y cuando soy mala soy muchísimo mejor. Así son las malas hierbas. ¿Alguna pregunta más por allí? Ahí. Hola Joaquín. El charrán ártico, ¿qué sabes de él? ¿Cómo puede volar tantos miles de kilómetros? ¿De dónde saca la energía? ¿Cómo lo hace? Porque es que esto ya es una cuestión muy técnica y muy científica. Es que la eficiencia energética de las aves es manifiestamente insuperable. Charrán ártico, que lo mencionas, porque cría en el Polo Norte prácticamente y pasa su invierno del norte, lo pasa en el verano del sur, o sea, va del Polo Norte a la Antártida, y eso lo hace 2 veces al año. Es espectacular, ¿no? No hay ninguna ave migratoria que realice un viaje más largo. Pero a mí me sorprende mucho más que la coyalba gris, que pesa 11 gramos, viaje, porque es que el charrán ártico se puede posar en el mar, flota, pero la coyalba gris no se puede posar en el mar, tiene 11 gramos y va de Islandia a La Coruña en un solo vuelo. Entonces, ojo con las formas. Pero fijaros, como estamos en plena crisis energética y como nos gusta mucho decir, pero ¿cómo vamos a prescindir de las máquinas? Esas máquinas que impiden la sacrosanta presencia del sudor. Qué estúpido es el humano que considera que no hay que sudar. Todo otro sudor es una condecoración de nobleza. Una condecoración de nobleza. Bueno, nuestro cuerpo es 6 veces más eficiente energéticamente que el mejor automóvil, que los Ferraris esos de las Fórmula 1. Pero te voy a poner un ejemplo porque cuando lo averigüé y tal, me fascinó como pocos. El famoso mosquitero musical, que es el pájaro que menos pesa de la fauna europea y que vuela desde Siberia hasta el Sahel, es 36.000 veces más eficiente que los cohetes humanos, que los que lanzan satélites al espacio. 36.000 veces más eficiente energéticamente.
Pues por eso, con un gramo de grasa hacen 5.000 kilómetros, con un gramo de grasa, que además se la han proporcionado las plantas del bosque. Estoy acaparando, preguntar algo que no sé. Bueno, ya sé que esto de los datos... Pero es que traerte a ti, que siempre está no se sabe qué monte perdido de esto, y encima viene, que eso es lo... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Por aquí? A la 1, a las 2, a las 3. Yo una cosa muy sencilla. Tengo una familia, creo que es familia de mirlos, que están todos los días, cuando me levanto por la mañana, me han escarbado un tiesto bastante grande, pero constantemente. Y digo yo, ¿qué puedo hacer para disuadirlos? Porque a mí me encanta que estén allí, pero en fin, me destrozan el tiesto. Les pongo agua, les pongo comida, les sonrío, ¿qué hago? Pero tú le has convocado a una reunión de conciliación. Es que hay que hablar con ellos. Oye, mira, hay que entenderse un poquito. No sé convocarlos, no sé. No, pues... Preséntale a tu vecino. No, este es fíjate, yo como campesino tengo problemas de estos. Sí, tengo la suerte de tener, por ejemplo, bastantes frutales y hay fruta que ni la hueles. Claro. Pero claro, yo no puedo tomar medidas de represalia, yo no puedo dar. En fin, pues, a veces pues, yo les convoco a esa reunión de conciliación y tampoco me hacen caso, o sea, que realmente, pero que es... En fin, hay elementos de disuasión. Tú podrías cubrir ese tiesto, ¿no? Esa zona que escarba. Se ha hablado mucho de... Lo he cubierto y me lo han picado. Pues pon piedras, sí. Pon piedras. Que ya verás como si pican en la piedra no avanza. Gracias, voy a poner piedras. Sí. Lo importante es convivir, ¿no? Yo quería preguntarte, hace 2 meses estuve en las Galápagos, y por qué hay tantos pájaros, ¿no?, que solamente están en las islas, o sea que no recorren los 1000 kilómetros hasta el continente. Bueno, es que son las encantadas, ¿no? Es que Galápagos es uno de los lugares más fascinantes del mundo. Coinciden tal cantidad de cosas absolutamente tremendas, ¿no? Que es uno de los lugares donde yo más he disfrutado en mi vida, ¿no? Pero lo mejor de las Galápagos, con diferencia, es que el miedo no vive allí. ¿Perdón? El miedo no vive en las Galápagos. Solo hay 2 sitios del planeta donde no sufres algo que los naturalistas llevamos muy a mal, ¿no? Es decir, la presencia humana desencadena invariablemente la huida, aterrorizada. Es que nos debería dar terror el dar terror. Y cuando llegas a un sitio donde los animales no te tienen miedo, todos los parámetros se desmoronan, ¿no? Es una de las experiencias que yo consideraría prácticamente obligatoria. Porque ahí no es que puedas hacer una reunión, es que ahí tú acaricias al ratonero de las Galápagos. Yo, como lo he vivido y lo he hecho con mis manos, pues claro, tú estás en una colonia de aves y tú vas acariciándola, nadie se levanta del nido, metes la mano a ver cuántos huevos se está incubando, allí sigue la fragata incubando, las iguanas se te suben por la espalda y te pican aquí un poquito a ver si ya hay una garrapata, que afortunadamente no la tiene, pero está igual, claro, es otra historia, ¿no? Y como tiene un clima ecuatorial, dentro de un conjunto de corrientes frías, es decir, el mar es de tipo polar y la tierra es de tipo ecuatorial. Pues es como que conviven los 2 extremos climáticos del mundo en el mismo ámbito. Claro, eso es. Pero, ¿cómo pueden llegar aves? Las aves llegan fácil. Pero
que únicamente están allí. Sí, bueno, pero eso es el fenómeno del endemismo, ¿no? Eso pasa en todas partes. Hay muchísimas especies endémicas que solo viven en un determinado lugar. Incluso hay algunas que viven solo en 1 metro cuadrado de tierra en todo el planeta, ¿no? Eso es así. Pero las aves siempre gozan. Bueno, precisamente en Galápagos hay un ave que no vuela, hay un cormorán áptero, ¿no? Pero las aves son lo más dinámico, las aves pueden ir de una punta a otra, empezando por el Chagán ártico y demás, y eso, pero es, el sedentarismo es absolutamente también convencional. La mitad, para que os hagáis idea, aproximadamente la mitad de las aves son migradoras y la otra mitad son sedentarias. O sea que... Quería aportar un dato que me estaba contando Pilar. No he estado en Costa Rica, ella sí, y me decía que en Costa Rica, como también lleva ya mucho tiempo la gente respetando a los animales, que efectivamente hay una situación parecida a la de Galápagos. Era un poco por... Empieza, sí. Costa Rica es el país que es muy sorprendente, porque siendo como es un país pequeño y demás, no solo tiene la genialidad de no tener ejército, que también es prácticamente el único país del mundo que no tiene ejército, sino que es el país que se siente más orgulloso cultural, emocionalmente, de su propia naturaleza, de su entorno. Vas a Costa Rica y la gente, aquí te pueden estar hablando de un futbolista, de un deportista de élite, del festival de Benidorm, lo que sea. Allí te hablan de, oye, mira, que tenemos este parque nacional con 80 especies de loros, y es decir, es de la conversación normal, es un orgullo desmedido por su ambiente físico, por su naturaleza, ¿sí? Y eso, como ha aumentado el respeto, pues también posibilita un comportamiento menos aterrado por parte de los animales, ¿no? Sí, se puede ir logrando una suerte de declaración de paz. Yo quería saber tu opinión sobre el tema de las cotorras en las ciudades y el comportamiento que tenemos también con las palomas y esas sanciones que hay. Bueno, las ciudades, como antes ha salido también por ahí, cada vez están siendo lugares más colonizados por las faunas más o menos silvestres. Es curioso porque no hay ninguna correlación, o sea, los campos cada vez están más vacíos de animales y las ciudades cada vez están más llenas de animales. No solo de personas, que también somos animales, que no hay que olvidarse de eso nunca. Es más, las ciudades del mundo aumentan a 400.000 nuevos humanos al día, ¿eh? Todos los días hay 400.000 ciudadanos más en el planeta, ¿no? Y 200.000 campesinos menos, todos los días, ¿eh? Es decir, que realmente es espectacular, ¿no? Y por tanto, pues han aprovechado la falta de enemigos naturales, depredadores, aprovechan el calorcito, aprovechan pues el que pueden literalmente encontrar muchos recursos, porque casi todos son capaces de comer ese tercio de la comida que los seres humanos desperdiciamos, ¿no? 1/3 de todo lo que se cultiva y se pastorea en el mundo es desperdiciado, pues ahí están ellos para aprovechar una parte mínima de eso. Lo que pasa es que también han venido las especies invasoras, como las cotorras, que no pintan nada, que es un accidente que además provoca a su vez una parte de la disminución de gorriones se debe a las cotorras, una parte de la impertinencia de las palomas pues se debe a que tendrían que estar en plena naturaleza. Todas las palomas son derivadas de una especie silvestre y pues deberían estar en mitad del campo. Y no es una gestión dificilísima, porque este genio que tenemos en Madrid como alcalde quiere matar a las cotorras a tiros, ¿no? Que es otra salvajada más, ¿no? Sí, pues, pero hay que buscar la forma de que desaparezcan de una forma un poco más sencilla y más pacífica, ¿no?
Pero es muy complicado, es complicadísimo. ¿Alguna cosa más? Yo os pediría... ¿Sí? No, vale, bien. No, es que Joaquín es un engolfamiento en sí mismo. Yo ya lo convenceré para que dentro del tercer piso, cuando tengamos ya el canal listo de YouTube y podamos estar emitiendo, pues tengamos una vez al mes desde las Ventosillas un encuentro con la gente, porque no es habitual tener a personas tan sabias y tan cercanas a mano. Hoy me parece un día fascinante por haber encontrado aquí y haber convocado a dos titanes de la palabra, de la poesía, de la sabiduría, de la bonomía, como son Joaquín y Lorenzo. Esto ha sucedido en Proteo, esto ha sucedido en el tercer piso. Yo me creía que lo estaba juntando hoy, pero ya lo había hecho. Como dice Joaquín, los hombres volvemos a empezar una y otra vez. En esto consiste la naturaleza. Yo volveré a juntarlos por primera vez, como si nunca se hubieran conocido pronto. Y a ustedes les emplazo a que vuelvan. Y pronto, por favor, el día 30 de marzo, aquí este señor que se llama José Antonio Garriga Vela, que es escritor y lo conocen ustedes y que ha hablado de las Galápagos, de dónde ha venido, hará una sesión club de lectura con su libro favorito, con Pedro Páramo de Juan Rulfo, a la que os invito para que refresquéis el libro, lo compráis si no lo hayáis hecho y participéis. Y nada más, os pido un fuerte aplauso y hasta la próxima.